Hubo un tiempo en que creer no era una opción segura, no era una identidad pública, no era una tradición heredada. Creer podía costarte el trabajo, la libertad, la vida. Durante siglos, la fe cristiana no fue una religión aceptada. Fue una práctica clandestina, una convicción que debía esconderse, no porque fuera débil, sino porque el mundo en el que nació no estaba preparado para tolerarla. Los primeros cristianos aprendieron muy pronto que la fe no se proclamaba en voz alta, se vivía en silencio. No construían templos visibles, no tenían lugares oficiales de reunión. Se encontraban en casas cerradas, en habitaciones pequeñas, en espacios prestados, a veces bajo tierra, a veces de noche, siempre con cuidado. Vivían con la sensación constante de estar siendo observados. No por soldados todo el tiempo, sino por vecinos, por conocidos, por personas que podían denunciarlos sin previo aviso. En ese mundo, la amenaza no siempre venía de arriba. A menudo venía del lado. La comunidad cristiana primitiva no estaba formada por héroes épicos ni por líderes carismáticos rodeados de multitudes. Estaba compuesta por personas comunes, comerciantes, esclavos liberados, mujeres, ancianos, personas que seguían trabajando cada día, fingiendo normalidad, mientras ocultaban una parte esencial de su identidad. El miedo no era una excepción, era parte de la vida cotidiana. No sabían si esa reunión sería la última. No sabían si al salir de esa casa alguien los estaría esperando. No sabían si una palabra maldicha, un gesto mal interpretado, una visita inesperada podría destruir todo. Y aún así se reunían, no porque no tuvieran miedo, sino porque la soledad era peor. La comunidad se convirtió en refugio. Compartían el pan, las historias, los recuerdos. No celebraban la muerte, celebraban el hecho de seguir vivos un día más. En ese contexto, la fe no era una doctrina compleja, era una manera de resistir, una forma de decir que la violencia no tendría la última palabra, aunque pareciera inevitable. Creer en las sombras no significaba no creer. Significaba saber cuándo callar para poder seguir existiendo. Significaba aprender que la fe no siempre grita. A veces sobrevive en susurros. Los primeros cristianos no soñaban con cambiar el mundo. Soñaban con sobrevivirlo. Y ese simple acto en aquel tiempo ya era peligroso. Para Roma, el problema nunca fue la existencia de un nuevo Dios. El imperio estaba acostumbrado a convivir con cientos de cultos distintos. Lo que Roma no toleraba era la deslealtad. La unidad del imperio no se sostenía solo con ejércitos, sino con símbolos compartidos. Honrar al emperador no era un gesto religioso, era una declaración política. Los cristianos se negaban a hacerla. No lo hacían para provocar, no buscaban enfrentamiento. Simplemente no podían dividir su lealtad. En un mundo donde la religión y el poder caminaban juntos, esa negativa los convertía en una anomalía peligrosa. No eran rebeldes armados, pero tampoco ciudadanos confiables.
La sospecha comenzó a crecer en silencio. Rumores, comentarios, acusaciones vagas. Se decía que se reunían en secreto, que rechazaban las costumbres comunes, que se llamaban hermanos y hermanas sin ser familia. En tiempos de tensión, la diferencia siempre despierta miedo. Y el miedo necesita un rostro al que señalar. Cuando Roma miraba a los cristianos, no veía una fe, veía una amenaza potencial al orden. Veía un grupo imposible de controlar, porque no dependía de templos, ni de sacerdotes oficiales, ni de estructuras visibles. Veía una convicción que no podía ser negociada. Y cuando un sistema no puede negociar, comienza a vigilar. A partir de ese momento, ser visto era suficiente. No hacía falta un crimen. Bastaba con una denuncia. Bastaba con que alguien afirmara haberte reconocido en una reunión. Bastaba con que tu nombre circulara en el lugar equivocado. Las detenciones no siempre eran públicas. Muchas ocurrían de noche. Golpes secos en la puerta. Voces que exigían abrir. Rostros tensos que no explicaban nada. No había tiempo para despedidas largas ni para defensas elaboradas. El arresto no era el final del miedo, era el comienzo. En los espacios cerrados, lejos de las multitudes, llegaba la pregunta que lo decidía todo. No se trataba de una teología compleja, ni de una confesión detallada. Era una elección simple y brutal. Renunciar o no renunciar. Para algunos, la presión era insoportable. El cuerpo temblaba, la voz fallaba. El instinto de supervivencia hablaba más fuerte que cualquier convicción. Negaban, prometían obediencia, quemaban un grano de incienso y salían con vida, cargando una culpa que los acompañaría siempre. Otros no podían hacerlo, no porque fueran más valientes, sino porque cruzar esa línea significaba perderse a sí mismos. No buscaban morir, simplemente no encontraban una forma de seguir viviendo después de negarse. Este es un punto que la historia suele simplificar. No todos los cristianos enfrentaron la persecución con firmeza heroica. Hubo miedo, hubo dudas, hubo caídas, hubo silencios prolongados llenos de vergüenza. La fe no eliminaba el terror, convivía con él. Cada decisión era imposible, porque todas tenían un costo. Vivir significaba traicionarse. Resistir significaba desaparecer. No había salidas limpias, solo elecciones que dejaban marcas. En ese mundo, el simple hecho de ser visto podía convertirse en una sentencia, no escrita, no anunciada, pero definitiva. Y aún así, el movimiento no se extinguió, porque incluso cuando el miedo ganaba una batalla, no lograba borrar del todo aquello que había nacido en la intimidad. Algo seguía pasando de boca en boca, de casa en casa, de memoria en memoria. La persecución no destruyó la fe, la obligó a transformarse. Durante mucho tiempo, la historia contó esta etapa como una sucesión de martirios, como si los primeros cristianos hubieran buscado la muerte con entusiasmo,
como si el sufrimiento hubiera sido una meta. Pero esa imagen es falsa y cómoda. Convierte el dolor real en un símbolo fácil y borra lo más humano de la experiencia. Morir no era el objetivo, sobrevivir lo era. La mayoría de ellos no deseaba el final. Temblaban, dudaban, suplicaban en silencio. El miedo no los abandonaba antes del juicio ni durante la espera. El cuerpo reaccionaba antes que la fe. Las manos sudaban. La respiración se volvía corta. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Muchos pasaron noches enteras sin dormir, ensayando respuestas que no querían pronunciar. Pensaban en sus hijos, en sus padres, en las cosas simples que podían perder para siempre. La fe no anulaba el instinto de vivir, lo enfrentaba. Algunos negaron, otros guardaron silencio, otros resistieron hasta el final. Ninguna de esas decisiones fue fácil, ninguna fue limpia. Todas dejaron heridas. La historia suele recordar a los que murieron, pero olvida a los que siguieron viviendo con la carga de haber sobrevivido. No hubo gloria en esas salas cerradas. No hubo discursos grandiosos. Hubo cuerpos frágiles esperando una sentencia. Hubo personas comunes intentando no quebrarse del todo. Y sin embargo, algo sobrevivió. No fue la valentía constante. No fue la perfección moral. Fue la comunidad. La memoria compartida. El sentido que encontraban unos en otros cuando todo lo demás desaparecía. Cuando una reunión era descubierta, otra nacía en otro lugar. Cuando un nombre era borrado, otro era recordado. Cuando una voz callaba, otra retomaba la historia, no como un acto de desafío abierto, sino como una forma silenciosa de continuidad. La fe no creció porque la persecución la hiciera más fuerte. Creció porque, incluso en la fragilidad, ofrecía algo que el miedo no podía destruir del todo. Ofrecía pertenencia, ofrecía significado, ofrecía la posibilidad de no estar solos en medio del peligro. Con el tiempo, los caminos se extendieron, las historias viajaron, las palabras se adaptaron. Lo que comenzó en habitaciones cerradas cruzó ciudades, mares, fronteras. No avanzó con rapidez ni con claridad. Avanzó como avanzan las cosas que no pueden ser controladas del todo. No hubo una victoria clara. No hubo un momento definitivo en el que el miedo desapareciera. Hubo persistencia. Hubo pasos pequeños. Hubo amaneceres después de noches largas. Y aquí es donde la historia se acerca a nosotros. Porque esta no es solo una pregunta sobre el pasado. Es una pregunta sobre el precio de las convicciones. Sobre lo que estamos dispuestos a perder para no traicionarnos por completo. Sobre cuánto miedo puede soportar una persona antes de renunciar a lo que cree. Si creer significara perderlo todo, ¿qué harías tú? ¿Callarías para vivir un poco más? ¿Resistirías hasta desaparecer? ¿O intentarías encontrar un camino intermedio, cargado de culpa y de esperanza al mismo tiempo? No hay respuestas fáciles, nunca las hubo. El camino continúa, largo, incierto,
y profundamente humano. Si esta historia te hizo pensar, no te vayas todavía, porque después de la persecución vino algo inesperado. ¿Cómo pasó un pequeño grupo perseguido a transformar el imperio que intentó destruirlos? En el próximo video exploramos qué ocurrió después, cuando creer dejó de ser un delito y comenzó a cambiar el mundo. Te espero en el siguiente episodio.